Museo de la Mujer, muy felices de iniciar el año ya 2023 con nuestro muy querido taller también. Las sentencias de derechos humanos nos juzgan a todos, todas, todes. Y bueno, yo feliz de empezar enero 2023 y agradecerles como siempre su compañía, su asistencia y su seguimiento a estos comentarios de casos que son siempre emblemáticos. Y reitero que el objetivo de este taller es retomar los casos que van a los tribunales y, como vamos a ver en esta ocasión, dependiendo de los temas en concreto, a veces tienen un casi nulo acceso a la justicia. En el caso que vamos a hablar hoy, que es ecología feminista y cuidado del medio ambiente, vamos a ver poco a poco por qué motivo estamos ante situaciones que cuando se pretenden defender las causas que son vistas desde este enfoque feminista, ecológico, de medio ambiente, de cuidados, pues precisamente hay diferentes maneras, hay una violencia multifactorial que se suscita de manera muy particular. Y bueno, en nombre de nuestro muy querido Museo de la Mujer y de su fundadora, la doctora y directora, la doctora Patricia Galeana, les damos la más cordial bienvenida a este centro de difusión de una nueva cultura de igualdad sustantiva entre hombres y mujeres. Y bueno, pues vamos a comenzar con este tema que les comento, pero quiero hacer una pequeña pausa antes de comenzar, porque de alguna manera cuando hablamos de defensas de la tierra, de defensas del medio ambiente, desgraciadamente y de manera muy desafortunada, un muy querido colega de mi generación de la Facultad de Derecho, conocido también de hace unos años, activista, defensor de derechos humanos, lo cual me consta porque todavía he tenido oportunidad de saludarlo hace un poco antes de la pandemia, coincidí con él en un evento, Ricardo Lagunes Gasca, pues desgraciadamente está desaparecido. Y bueno, los compañeros de la generación de la Facultad de Derecho, 2000-2004, hicimos una carta donde decimos que a las autoridades mexicanas, federales y locales de búsqueda, investigación y procuración de justicia, las abajo firmantes, amigos y colegas de Ricardo Lagunes Gasca, nos sumamos a la solicitud de defensores de derechos humanos, compañeros de trabajo, familia y seres queridos para continuar con su búsqueda y localización con vida. Ricardo desapareció el 15 de enero cuando se trasladaba a Colima en compañía de Antonio Díaz Valencia. Aunque reconocemos la intervención de las autoridades, exigimos su mayor compromiso y diligencia para que su búsqueda continúe hasta que aparezcan y el caso no quede impune. Ricardo es un abogado ejemplar, lo cual a mí me consta, y también un muy buen compañero, colega abogado, buen amigo y comprometido con la defensa de los derechos humanos en México. Nos lastima su ausencia y llevamos a todos y a todas a colaborar con su localización hasta tenerlo de vuelta sano y salvo. A Ricardo, te abrazamos desde nuestro corazón con el anhelo de verte pronto, a tu familia, nuestra solidaridad y respaldo incondicional. Atentamente, exalumnas y exalumnos de la Facultad de Derecho de la generación 2000-2004. Y bueno, esperamos que Ricardo regrese muy pronto a su casa con vida. Y bueno, luego de esta muy importante pausa, pues vamos a comenzar con este tema que yo brevemente, cuando quiero destacar, hay cuidadores y cuidadoras, defensores, defensoras del medio ambiente que luchan contra el calentamiento global, que luchan contra el extremo capitalismo, el capitalismo que acumula y tiene el objetivo de el acumulamiento de la riqueza, ¿no? A partir de, pues de la explotación y sobreexplotación de la tierra, de la naturaleza y de los recursos de la tierra, ¿no? Pero ¿por qué nos preguntaríamos
¿Y qué tiene que ver aquí el feminismo? ¿No? O sea, ¿por qué quieren meter el tema feminismo? ¿Por qué las feministas se quieren meter en todo? ¿Y por qué? O sea, ¿qué más da que una persona sea defensora o no de la tierra? ¿Y qué más da si es o no feminista? O sea, esa sería la primera pregunta para muchas personas, que tal vez es muy legítima, porque van a decir, ¿y por qué tiene que ser aquí que tiene que ver el feminismo? Bueno, pues tiene que ver muchísimo más de lo que pensamos, porque pues estamos partiendo de una premisa en la cual la relación de las mujeres con la naturaleza, con la tierra, con la reproducción que viene de nuestros propios cuerpos, cuerpas, pues es fundamental para poder ir comprendiendo la situación que vivimos actualmente de la sobreexplotación de los recursos naturales, de cómo el sistema patriarcal, que parte de una estructura absolutamente binaria que subordina a las mujeres, que es un carácter, que tiene un carácter jerárquico y una pretensión de universalidad, pues bueno, parte de que a la naturaleza de la mujer la asocian con la cuestión de la irracionalidad y un punto que tiene que ser domesticado, ¿no? Entonces, esta cuestión también tiene que ver en cómo las mujeres ancestralmente y actualmente nos relacionamos con los recursos humanos, con la distribución de los alimentos, con el tema de los cuidados, con el tema de la salud, con el tema de la alimentación. Y sin un sentido machista también de mi parte de recargar a las mujeres estas labores, la realidad es que hay un enfoque particularmente distinto cuando las mujeres son las cuidadoras de la tierra. Y ahorita vamos a ver ejemplos que son, que sostienen lo que yo estoy diciendo. Y bueno, la mujer tradicionalmente se ha considerado, ya hemos visto también en este taller, el tema de economía feminista, ¿no? Cómo a la mujer se le considera que el trabajo de casa, el trabajo de los cuidados, aquí tuvimos nuestro seminario internacional el año pasado, el 2022, diciembre de 2022, que ustedes pueden consultar en nuestras redes sociales, darle seguimiento muy, muy interesante del tema de los cuidados, ¿no? De los cuidados, las mujeres en el tema del cuidado, ¿no? Y cómo todo esto siempre se ha visto como un trabajo que no es trabajo, como algo que está completamente delegado a nosotras y que no vale, que no produce, que no da dinero, ¿no? Y cómo esto también, al vincularlo con la naturaleza, al vincularlo con la siembra, al vincularlo con muchos otros aspectos, pues tampoco tiene ningún valor. Sin embargo, es sumamente explotado a favor de quienes sí ostentan el poder de la tierra, llamémosle así, para poderla comercializar a su conveniencia, ¿no? Entonces aquí tenemos este tema, ¿no? Que es sumamente interesante, que es muy relevante y que fue invisibilizado porque no es que no existiera. El cuidado de la tierra, el cuidado del medio ambiente por parte de las mujeres siempre ha existido, siempre, siempre ha existido. Lo que sucede es que se ha visto, como les digo, de una manera secundaria, de una manera que incluso es para estos sistemas patriarcales, heteropatriarcales también, porque vamos a ver que empresarias actualmente que tienen una posición dentro del capitalismo muy relevante, pues también ejercen este heteropatriarcado, que sin duda es explotador, que sin duda es completamente violento para la sociedad en general y sobre todo para las personas que están directamente vinculadas con la tierra y la naturaleza y el cuidado del medio ambiente. Y bueno, aquí vemos cómo este tema del ecofeminismo comienza en los 70s y no tiene nada de retro, la verdad, porque ahora se dice que ya no se le debe llamar ecofeminismo, que ahora tiene que tener otros nombres. A mí no me interesa tanto el qué nombre le vamos a poner. Lo que me interesa es identificar que estas corrientes se dan principalmente por el movimiento feminista de los 70s, es decir, se teorizan, no quiere decir, como les digo, que no existieran antes, pero se empiezan a teorizar principalmente en países como Francia y Estados Unidos, cuando destacadas feministas comienzan a darse a notar, dar a notar esta situación de esta sobreexplotación de los recursos naturales y su vinculación con lo femenino
y con las mujeres que están directamente vinculadas con todos estos puntos. Las que siembran, las que son explotadas para cosechas, las que también tienen que estar al cargo de la alimentación y las que también finalmente son invisibilizadas, ¿no? Entonces, hay un movimiento que se llama Chipko, que se da principalmente en África, en la India también, donde las mujeres comienzan a abrazar a los árboles, a tener un vínculo con la naturaleza mucho más visible, más amoroso, simbólico, si quieren verlo así, para de alguna manera tener una filosofía, una cosmovisión del planeta como parte en la cual todos y todas y todos pertenecemos, y no esta subordinación jerárquica patriarcal que en este androcentrismo considera que es dueño de la Tierra. Es decir, no sé si me estoy explicando. Una cosa es la Tierra, el planeta donde todos y todas vivimos, y otra cosa es considerar que el planeta es tuyo, ¿no? Entonces hay una abismal diferencia en la visión patriarcal, heteropatriarcal, y en la visión de las feministas, ecofeministas, si queremos llamarle así, que comienzan a teorizar este tema, claro, teorizarlo, porque reitero, ancestralmente culturas antiguas ya venían siempre respetando este tema de la tierra, y bueno, por eso no vamos a irnos hasta allá, no tendría yo para nada los elementos serios para hacer, bueno, ahorita presentarles un estudio al respecto que no deja de ser fascinante, pero me quedaría yo ahorita en el punto de los 70, cuando se empiezan a vislumbrar estos aspectos. Una autora, Francois, escribe, es de las primeras que se refiere al ecofeminismo, ahorita lo vamos a ver, cómo comienzan a darse estos interesantísimos temas que sin duda nos... Vaya, yo cuando estuve trabajando este tema, por cierto, que agradezco mucho a mi muy querida amiga Miriam Georgian, que ella siempre me apoya a investigar, a comentar todos estos temas que luego venimos aquí a presentar al museo. Como ella está muy comprometida con este tema del ecofeminismo desde Argentina y cómo realmente está tomando un poder muy interesante. Y aquí precisamente estamos viendo que se trata de una filosofía, bueno, lo que ahorita estuve yo comentando, cuyas fuentes se citan al final, porque pues todo, por supuesto, se reconoce la autoría de cada cita que se pone, y por supuesto que están las fuentes ahí que citamos. Y bueno, cómo se va dando todo este punto tan, les digo, interesante, cómo actualmente tenemos organizaciones de mujeres verdaderamente valiosas en el cuidado de la tierra. Por ejemplo, está esta Tejer la Vida en Verde y Violeta, vínculos entre ecologismo y feminismo. Esto es un gran artículo también que se los recomendamos mucho, también está en la presentación, ustedes pueden leerlo y por eso dimensionar por qué hablamos de feminismo y ecología, por qué hablamos de feminismo y medio ambiente, porque estamos precisamente diferenciando todos estos puntos. Hablando de los colectivos, más adelante les voy a decir que hay unos muy interesantes, y bueno, entonces aquí vemos, es el que les comentaba, ¿no? Francois de Eubon, escritora y feminista francesa. Disculpen si no pronuncio bien el apellido de Francois, pero bueno, lo importante es que la identifiquemos como de las primeras quienes tenemos, digamos, esta cuestión de un libro o de un trabajo teorizado, como les digo, que se llama Le Féminisme ou la Mort en 1974, donde ella empieza a hablar de lo que es el ecofeminismo, cómo empieza a hacer esta diferenciación que yo de manera muy breve y muy sintetizada les comento, cómo estamos ella viendo a autoras muy interesantes donde nos dice que se crea, digamos, este tema de reclamar que el cuerpo femenino como propiedad de una misma, y a partir de esto preguntarnos qué pasa con nuestra salud, qué pasa en nuestros cuerpos con los pesticidas, fertilizantes, la medicación excesiva, que también hay otros movimientos muy interesantes, porque si bien es cierto que el anticonceptivo viene a dar una gran revolución en el cuerpo y control sexual de las mujeres, por supuesto, en nuestra reproducción,
y nuestras decisiones para ser madres o no. También lo cierto es que pareciera que los anticonceptivos únicamente se limitan a evitar que haya un embarazo, pero se requiere y se exige que haya mayor estudio científico para que, bueno, ya sabemos que ya se están estudiando el tema de los hombres, anticonceptivos para hombres, pero eso no avanza. Si ustedes se dan cuenta, los científicos no se detienen a estudiar los anticonceptivos para hombres cuando se sabe que sí pueden existir. ¿Por qué? Porque las mujeres los tomamos. ¿Y qué sucede? Tienen a veces muchos químicos que ni siquiera se detienen a ver si realmente a todas las mujeres un anticonceptivo les viene bien o no. Entonces, al rato, con el paso de los años, vienen las enfermedades en nuestras cuerpos. Y yo esto por eso es todo un tema que cuando hablamos del ecofeminismo y medio ambiente no se circunscribe a cuidar, una planta, a cuidar, a comer frutas, eso es completamente simplista. No, es algo mucho más profundo, es algo mucho más relevante, es algo en donde tiene que ver en cuanto a nuestra autodeterminación, en cuanto a identificarnos nosotras con el mundo, con el planeta, y a partir de ello tener un vínculo de respeto, de agradecimiento, diría yo, con lo que tenemos alrededor, ¿no? Y esto, por eso, reitero, es completamente diferente a la visión heteropatriarcal, que considera que tiene el control y que es dueño de. Esa es la sustancial diferencia de las sustanciales diferencias cuando hablamos de ecofeminismo, si lo queremos llamar así, o feminismos del cuidado del medio ambiente, o como estimen que puede ser llamado, ¿no? Otra importantísima, ¿no? Estos ensayos también son, yo les recomiendo que busquen a esta autora, porque aun cuando tiene años que escribió su obra, es una obra que es de obligación, es de lectura obligada, como yo luego he dicho a algunos alumnos en otros espacios, es de lectura obligada, ¿no? Cuando vemos una obra que es toral para comprender un tema, esta es de lectura obligada, ¿no? Esta autora verdaderamente hay que dimensionarla para la época en la cual escribió su obra, y ya está obviamente traducida en muchos idiomas, pero estos ensayos de los 70s de Francois, pues ella se aleja del marxismo, pese a que cuestiona el capitalismo, ¿eh? Fíjense qué interesante, porque está cuestionando al marxismo, o sea, está cuestionando al capitalismo, pero no desde un enfoque marxista, que esto no vamos ahorita a ponernos a profundizar porque tardaríamos, y son temas apasionantes, muy interesantes, pero ella más bien se enfoca a lo que no hizo Marx. Marx nunca se enfocó en el tema de las mujeres, ¿no? Evidentemente no era tema de su interés, entonces toda la obra del Capital, que si bien es sumamente relevante, pues histórica, cambió el mundo occidental al menos, pues no se enfocó en las mujeres, nunca. Y ese creo que es uno de los grandes puntos que tienen una gran deuda en este tipo de trabajos el gran marxismo también, ¿no? Pero aquí ella lo que hace es revaloriza aspectos de las prácticas de las mujeres cuya universalización es deseable también para los varones como una necesidad vital para la existencia de la humanidad, especialmente en su obra El feminismo o la muerte, ensayo en el que acuñó por primera vez el término ecologismo, feminismo, en contraposición a ecofeminismo. Y bueno, otra antecedente previo también es La primavera silenciosa, Silent Spring, un libro de Rachel Carson, publicado en 1962, donde se advertían los efectos perjudiciales de los pesticidas en el medio ambiente y en las aves en particular, señalando a la industria química por la creciente contaminación. Aunque científicos varones lo descalificaron, para muchas personas se trata del primer trabajo de divulgación de impacto ambiental y se ha convertido en un clásico de la concientización también ecológica.
¿no? Entonces también esta obra también es sumamente interesante, pero precisamente en esa época hablar de aspectos del daño al medio ambiente, de la cuestión ecológica, evidentemente, si ustedes se dan cuenta, era reprobada por los hombres porque se consideraba que eso solo las mujeres les importaba y evidentemente en un aspecto secundario, en un aspecto que no tenía importancia, pues bueno, vamos viendo cómo va tomando mayor seriedad. Paralelamente también en la India hay una continuidad gandiana de defender el territorio frente al colonialismo inglés forestal, y también surgen estos grupos que les comentaba que son maravillosos, que me parecen de una profundidad muy relevante que tenemos que conocer, que es el grupo de mujeres que abrazaron a los árboles de los bosques de Garhwal en los Himalayas indios e intentaban defenderlos de las modernas prácticas forestales de una empresa privada, ¿no? Estos bosques comunales, estas multinacionales extranjeras que ya comienzan a deforestar los bosques, comienzan a tener bueno, ya inmersión, digamos, deforestación, y bueno, comienzan a hacer este movimiento tan hermoso, tan fuerte, tan profundo, que es Chipko, que es abrazar a los árboles, y bueno, Chipko significa abrazo en su lengua. Entonces es también un movimiento hermoso, un movimiento profundo, un movimiento de mucha energía, donde precisamente es iniciado por las mujeres, porque son quienes observan la relevancia y la importancia del medio ambiente y nuestro entorno natural. Y bueno, esto en contraposición precisamente de los grandes capitales que obviamente estaban liderados, estaban acumulados, siguen acumulados en manos mayoritariamente de los hombres, y como dije, por eso también me refiero a un heteropatriarcado. ¿Por qué? Porque también ahora hay mujeres que tienen grandes poder adquisitivo, gran riqueza a partir de la explotación de la naturaleza, ¿no? Y bueno, a ver, también ahora, afortunadamente, estamos hablando de las primeras maneras de visibilizar el efecto, las consecuencias de dañar al medio ambiente, y sobre todo esta perspectiva de acumulamiento, esta perspectiva de que la naturaleza es secundaria y somos dueños de la naturaleza y somos dueños de poderla explotar y distribuir por aquellos quienes tienen ese control de la distribución de la riqueza, y cómo a su vez se creen dueños de la naturaleza. Por eso, ese sería como un primer punto. Y actualmente ya podemos también, afortunadamente, poner en mesa de discusión apenas en hace pocos años, no tiene tanto tiempo, el tema del cambio climático. El tema del cambio climático ya como un tema de agenda internacional, afortunadamente, pero esto costó muchísimo trabajo, no solo de las mujeres, evidentemente, ¿no? Sino de defensores de la tierra, defensores de nuestro derecho al buen vivir, nuestro derecho a tener una distribución equitativa de la riqueza y no una sobreexplotación de los recursos naturales. Y bueno, cómo ya comienza a ser un movimiento mucho más importante, lo hemos visto principalmente en países europeos, y cómo ya ahora el tema del cuidado del medio ambiente se ha vuelto un tema importante, muy importante para estas nuevas generaciones, lo cual a mí me parece maravilloso, lo celebro, de verdad, que las personas más jóvenes ya tengan actualmente una conciencia, muchas, digo, no todas, pero al menos una gran mayoría ya tiene una conciencia de la importancia de nuestro medio ambiente y nuestros recursos naturales, y sobre todo de una justa distribución de la riqueza en este aspecto, y cómo ello no tiene que ser partiendo de un punto en el cual nosotros consideramos que somos dueños de, sino que más bien participamos dentro de todo este mundo y este planeta, ¿no? Entonces, aquí vemos cómo se van dando diferentes movimientos sumamente relevantes que ya van sumando a más personas, en este caso mujeres, que ya empiezan a hacer mayores cuestionamientos sobre este tema,
como los niveles de representación de hombres y mujeres en las negociaciones internacionales y nacionales sobre cambio climático, o saber cómo la mayoría, en un principio, quienes hablaban de estos temas eran los hombres precisamente, quienes son los que se apropian de los espacios políticos y públicos, ¿no? Y cómo hay una menor participación de mujeres en este sentido. Y cómo esto, por supuesto, que sigue siendo relevante, ¿no? Y cómo vamos viendo el trasfondo del conocimiento científico vinculado a entender las relaciones sociales con la naturaleza basada en el control y dominio de bienes naturales, la interpretación patriarcal que invisibiliza las causas estructurales y las relaciones de poder. Este punto número 5 que les muestro es sumamente interesante porque aquí precisamente en este trabajo de la doctora Sofía López, en Resonancias del Instituto de Investigaciones Sociales de la UNAM, yo eso también se los recomiendo que lo lean, Ecología Política Feminista, más allá de los nexos conocidos entre cambio climático y género, porque aquí este es uno de los cuestionamientos más importantes, la interpretación patriarcal que invisibiliza las causas estructurales y las relaciones de poder. Es decir, cómo todo esto parte precisamente de que el heteropatriarcado jamás va a reconocer que el daño al medio ambiente deriva también de este sistema heteropatriarcal, donde la acumulación de la riqueza se queda en manos de unos cuantos, pero además la explotación de los recursos naturales, pues evidentemente no tiene una justificación racional, llamémosle así, y las consecuencias de ello van en nuestra propia contra, porque como humanidad. ¿Por qué? Porque precisamente están derivando en los grandes problemas de cambio climático que tenemos ahora, lo cual incluso todavía hay sectores de la política y de la estructura de poder que consideran que incluso este tema del cambio climático es un invento para golpear a ciertos grupos de política, cuando políticos, cuando realmente estamos viviéndolo, estamos viéndolo, las nevadas que se dieron recientemente en algunos países, el frío que también aquí se dio en el norte del país, que si bien es cierto son lugares donde, Chihuahua por ejemplo, Durango, donde pues siempre se sabe que son lugares sumamente fríos, pero cada vez se va incrementando y saliendo un poco de control todo esto en el tema de los cambios de los fenómenos climáticos, ¿no? Entonces, para pretender hacer una pequeña primera reflexión, me gustaría que al menos en esta charla nos llevemos ese punto. ¿Por qué hablamos de feminismo y ecología? Si queremos llamarle ecofeminismo o esta perspectiva o cosmovisión, si quieren verlo así. Porque precisamente parte del movimiento feminista, grandes feministas, fueron las primeras que discutieron, visibilizaron estos temas, ¿no? Estos temas de que el patriarcado no solamente afecta la vida de las mujeres en un sentido de restringir o disminuir nuestro libre desarrollo de la personalidad, no solamente significa la violencia terrible que vivimos las mujeres en este contexto social, sino también todo lo que implica el tema de la distribución de los recursos naturales, todo lo que implica la sobreexplotación de la tierra, todo lo que implica insisto, partir de una premisa en la cual la humanidad heteropatriarcal considera que es dueña de la naturaleza. Entonces, este es el gran punto donde podemos partir para identificar por qué las mujeres feministas, al trabajar estos puntos, al reflexionar sobre estos puntos, tuvieron un gran avance para tener esta concientización, esta conciencia, para identificar por qué estamos ahora en este punto, ¿no? Entonces yo creo que eso me parece fascinante, me parece un como los feminismos han sumado al desarrollo de nuestros derechos, de nuestro libre desarrollo de la personalidad. Este es uno de los grandes puntos donde los feminismos, el feminismo, por supuesto que ha aportado, como lo que también se llama actualmente un movimiento político también, ¿no? Es un movimiento, el tema del medio ambiente, el cuidado del medio ambiente,
es un movimiento ya político, afortunadamente, ¿no? Entonces, ese sería uno de los primeros aspectos. Entonces, ¿qué es lo que justamente estoy yo comentándoles? Cómo es una lógica capital androcéntrica, donde no hay una responsabilidad colectiva, social del cuidado en nuestro propio bien, en nuestro propio bienestar, y cómo estas lógicas de invisibilizar, ¿no?, todo lo colectivo, todo lo social, evidentemente generan un daño que nos está afectando a todos al considerar esta acumulación de capital, ¿no? Entonces, eso sería como el primer punto donde estamos ahorita paradas, y por eso a mí se me interesa mucho que tengamos este triangulito que es muy interesante, que es la punta del iceberg, como se le llama, ¿no? Donde esta lógica capital androcéntrica evidentemente no mira la lógica de la sostenibilidad de la vida y la responsabilidad social, que o sea, que en un primer punto se impone por las mujeres, se hace exigible a través de las mujeres, como vamos a ver ahorita en los casos, ¿no? Entonces, todo esto nos va dando otro aspecto que también es un tema que afortunadamente ahora ha tomado gran fuerza y visibilidad, que es el decolonialismo, ¿no? Como todo tiene, si se dan cuenta, una secuencia lógica. Partir del cuidado de la tierra, partir del tema de todos estos puntos que tienen que ver con recursos naturales, también nos lleva a los indigenismos, a las personas de pueblos originarios, a las mujeres de pueblos originarios, a las indígenas, y esto también coloca este cuestionamiento donde todo este grupo de mujeres siempre ha sido excluida, aún de muchas feministas. Esto es muy interesante, ¿no? Porque el decolonialismo también cuestiona cómo se les ha invisibilizado o también se les ha pretendido educar dentro de lo que se considera que es una norma, que es la que se debe obedecer o atender. Entonces, también esto es sumamente interesante porque a partir de estos puntos miramos cómo se dan estas diferenciaciones multifactoriales, porque no es lo mismo ser mujer indígena, defensora de la tierra, feminista, si quieren autoconsiderarse así, tal vez no, pero sí en una lucha desde el punto de su feminidad, desde el punto de ser mujer. Y esto también me parece a mí muy interesante porque gran parte de los trabajos del decolonialismo tienen su sustento en cuestionar todo un sistema que las ha invisibilizado sistemáticamente, valga la redundancia, perdón, pero cómo todo este sistema ha hecho esto, ¿no? Entonces, creo que si ustedes se dan cuenta, vamos como dándole una lógica, una congruencia a los cuestionamientos que se dieron en los 70 sobre las mujeres, la tierra, los cuidados, las consecuencias a nuestras cuerpos, todo lo que tiene que ver, y sobre todo la invisibilización por parte de un sistema heteropatriarcal donde pues evidentemente quedamos como algo que es secundario, como algo, insisto, que hay que domesticar, ¿no? El decolonialismo desde este enfoque, porque el tema del decolonialismo es sumamente rico, es sumamente grande, es un cuestionamiento político, filosófico muy profundo. Aquí yo únicamente me limito a este puntito, no me atrevería a opinar más al respecto, porque es bastante serio y bastante amplio, pero sí como aquí también sumamos este importante movimiento, esta importante cosmovisión decolonial, de cómo precisamente también tiene mucho que ver, ¿no? Entonces, cómo las mujeres afrodescendientes, por ejemplo, por el cuidado de la vida de sus tierras ancestrales, cómo presentan también comisiones para esclarecimiento de la verdad, la convivencia y la no repetición de su explotación, tanto de ellas mismas,
como de sus tierras, de su origen, de todo lo que tiene que ver un equilibrio, ¿no? En los pueblos, en el que exponen de manera detallada cómo las economías legales e ilegales impuestas a través de la violencia han cambiado radicalmente sus actividades productivas, provocando la pérdida de sus derechos territoriales, ¿no? Porque una cosa es ser dueñas de la tierra en un sentido de tu tierra, lo que tú cuidas, lo que a ti te pertenece, para tener una estabilidad en tu casa, en tu habitación, por así llamarlo, y otra cosa es considerar que eres dueña del planeta, ¿no? Como un tema de explotación, como un tema de acumulación, esa es la palabra, explotación y acumulación, ¿no? Entonces aquí vemos cómo, sobre todo en principios de este siglo, pues ya hay un importante avance en economías, bueno, en denunciar estas economías impuestas a través de la violencia, ¿no? Como en comunidades afro, particularmente las mujeres desarrollaban alrededor del territorio y el río, generando un quiebre en la transmisión de saberes ancestrales, de las actividades económicas tradicionales como la pesca, los cultivos y la minería artesanal, que mutaron a la fuerza al monocultivo de la caña, la siembra, los bosques no nativos, la imposición de megaproyectos como represas, la extracción industrializada de minerales, en fin, depredación, ¿no? Estas violencias históricas han estructurado patrones de racismo también, evidentemente, y aquí también me detengo, porque de ahí que estemos hablando de violencias multifactoriales a partir de todo este movimiento del medio ambiente. Es decir, el medio ambiente no solo se limita a que nosotros tiremos la basura en su lugar o elementos así que también son muy importantes porque todavía las personas siguen tirando basura en la calle, todavía, ¿no? Pero desgraciadamente, ¿no? Pero y otras conductas de ese tipo, ¿no? Desperdiciamos agua, hacemos verdaderamente conductas que son absolutamente deleznables, pero mi punto es algo mucho más grande, porque precisamente el considerar, el cuestionar este capitalismo, este androcentrismo, este patriarcado, heteropatriarcado que acumula, que domina, también va a generarnos estas discriminaciones, estos racismos, considerar que la población que sobre todo está más apegada a la tierra, como en el caso de las personas afrodescendientes, afroamericanas, africanas, o que están teniendo esta tipo de afrocaribeñas, en fin, cómo vamos a mirar en este caso, hablando de este caso de afro, pero cómo al estar más vinculadas a la tierra y al evidentemente tener un mayor interés en protegerla, también son vistas en un absoluto concepto racista, que partimos del principio, considerado que lo que está apegado a la naturaleza debe domesticarse, ¿no? Es inferior porque debe domesticarse. Por eso incluso hasta se dice es un salvaje, rupestre, ¿no? Hay, en fin, formas de verdad de pensar de millones de personas en el mundo que siempre han considerado que las personas que están cerca de la naturaleza y de la tierra son menores y son inferiores. Entonces, esto evidentemente existe, subsiste, se tienen que, insisto, domesticar porque no están en la civilización. No sé si me explico. Ese es el punto toral de lo que estamos hablando cuando las feministas cuestionan esto. Y de ahí que sea algo tan relevante en los temas de estudios de derechos humanos. Estudios de derechos humanos en general y particularmente de derechos humanos de las mujeres y de las niñas. Absolutamente, aquí sí hay un quiebre, aquí sí hay un parteaguas en cómo además no solo eres de la comunidad indígena, sino de pueblos originarios o personas más apegadas a la tierra, sino también eres inferior porque además dentro de esa propia comunidad eres mujer o eres niña. Entonces, verdaderamente estás ante una situación de interseccionalidad en discriminaciones. De ahí que vamos a pasar a la siguiente parte para no hacer muy cansada la charla. Yo espero que participen, quienes están viendo en Facebook, por favor participen con preguntas, si es que las tienen, o comentarios, sería muy valioso también saber su opinión, o si tienen alguna pregunta, también por supuesto que nos la hicieran saber
para que tengamos una mayor interacción, porque pues evidentemente ese es el propósito de que tengamos una interacción en este tipo de charlas, ¿no? Yo creo que eso siempre es muy valioso para que tengamos pues una opinión diversa de quienes nos están escuchando, ¿no? Entonces aquí vemos, por ejemplo, una ganadora de Premio Nacional de Defensa de Derechos Humanos, Clemencia Carabalí, que a pesar de los impactos, bueno, ella ha estado trabajando en este tema de movilización de mujeres negras por el cuidado de la vida y territorios ancestrales, en la que no solo denunciamos la presencia de retroexcavadoras, sino también toda la pérdida de sostenibilidad de la vida comunitaria que había provocado la minería inconstitucional e ilegal, el conflicto armado, los megaproyectos ilegales de cultivo de hoja de coca y la represa de Salvajina, todos consecuencia del racismo ambiental. Fíjense qué concepto tan interesante, el racismo ambiental y sus impactos devastadores sobre nuestros territorios. Entonces, también aquí me gustaría que quienes me están haciendo, ahorita me están dando su tiempo de escucharme, pues también nos llevemos este concepto de racismo ambiental, de discriminación ambiental, ¿no? Porque, reitero, al considerar ciertos grupos que son dueños de, tienen el poder de explotar, no solamente es explotar la mina, no solamente es explotar el bosque, no solamente es explotar el agua, es todo lo que conlleva alrededor de hacer este ejercicio de manera desproporcionada, con acumulación y con absoluta invisibilización de las demás personas que también tenemos derecho de acceso a estos recursos naturales por un tema de supervivencia y por un tema de relación de el ser humano, las personas con el medio ambiente, con los animales, con las plantas, con todo lo que implica la vida, con todo lo que implica la vida en lo que conocemos ahora como nuestro planeta, ¿no? En fin, y de ahí que sea sumamente interesante estos movimientos, ¿no? Cómo se van dando ya con mayor relevancia, ¿no? Muy brevemente, este tema es, como les digo, valiosísimo. Yo les recomiendo mucho que sigan las charlas, las grandes pláticas de Vandana Shiva. Vino aquí a la Ciudad de México hace unos años, vino a dar una charla a una feria de libros, si no me equivoco, hace unos años, antes de la pandemia, vino a México. Y la verdad es una mujer fascinante. Ella estuvo en el movimiento Chipko, de abrazar, y ella es una física, fíjense, es física, filósofa y escritora india, y es una destacada ecologista que se ha dedicado a reflexionar sobre las prácticas de la agricultura y la comida para proponer cambios culturales. En la línea de Gandhi fue parte del movimiento Chipko, en que las mujeres preservaban al bosque nativo abrazándose a ellos para evitar su tala. En 93 recibió el premio al sustento bien ganado, el cual es un equivalente al premio Nobel alternativo. Su trabajo más reciente habla de la democracia y la tierra, la defensa de las semillas criollas como derecho colectivo frente a la privatización y modificación genética. Y aquí también me vuelvo a quedar cuando hablamos en lo que tiene que ver con nuestros derechos. A mí me parece fascinante también ya incorporar a nuestro lenguaje el tema de democracia de la tierra, ¿no? ¿Cómo podríamos estar haciendo estas combinaciones ya conceptuales, incorporando como parte de nuestro derecho al libre desarrollo el tema de la tierra, el tema del desarrollo sostenible, el tema del medio ambiente, cómo ya tenemos que tenerlo completamente internas, o sea, ya tiene que formar parte de nuestra vida diaria, como es algo sumamente importante, así como tenemos derecho a la libertad de expresión, tenemos derecho a la educación, tenemos derecho al trabajo, todo lo que les llamamos las libertades, ¿no? Pues evidentemente también hemos hablado en este taller de los derechos económicos, sociales, culturales, ¿no? Cómo también toda esta gama de aspectos tan relevantes como es la defensa de la tierra, en este caso las semillas, el derecho colectivo frente a la privatización y modificaciones genéticas de los alimentos. O sea, dense cuenta qué relevante, qué importante, porque nosotros que somos un país en México,
consumidor de maíz, afortunadamente, nuestra cultura que se basa en el maíz es fuente de nuestra muy importante alimentación, como el maíz, pues bueno, cuando se habla de que está siendo modificado, pues no tenemos realmente la claridad de qué consecuencias tiene esto. No sé, es que en otros países no se ha dejado consumir el maíz genético, pero transgénico, pero no se ha dejado consumir porque lo que se dice, no es que digamos que sea malo el maíz transgénico, lo que decimos es que no sabemos si hace daño, entonces basta con eso para que no se lo demos a la población, ¿no? Sin embargo, en otros lugares, desgraciadamente, pues sí, sí lo consumimos las masas, a veces sin saberlo, ¿no? Entonces son estos derechos que de verdad, yo creo que ya estamos en un momento, en 2023, estamos en una, bueno, esperemos ya saliendo de la pandemia de la COVID, ojalá que sea así. Todavía no podemos cantar victoria, lo sabemos, pero hemos vivido, si ustedes se dan cuenta, de 2019, 2020, que fue la pandemia, 2021, 2022, o sea, todos estos 4 años yo creo que como humanidad nos tienen que hacer reflexionar muchas cosas. Y parte de eso creo que también tiene que darnos una mayor interacción con este tema, estos conceptos de democracia del medio ambiente, de racismo ambiental, de cuidado, de conservación de semillas criollas, de saber qué nos están, cuáles son nuestros alimentos, qué estamos comiendo, qué sucede, qué medicamentos alópatas estamos consumiendo también. Todo lo que tiene que ver con estos temas, ¿no? Que sin duda son sumamente relevantes. Y bueno, también la violencia, por ejemplo, una frase de ella: la violencia y el saqueo como instrumento de creación de riqueza son esenciales al proceso de colonización de la naturaleza y de nuestros cuerpos a través de nuevas tecnologías, ¿no? Entonces, yo creo que también es un tema donde me parece importante, porque cuando hablamos de explotación de recursos naturales, la consecuencia no solo se queda en el río, en el bosque, en la sierra, ¿no? En la montaña. No, la consecuencia impacta en toda la población. Eso es lo que es la sutileza también de este tema cuando hablamos de ecofeminismos, de esta vinculación de las mujeres con estas críticas al cuidado de los recursos, ¿no? Entonces yo creo que esto también me parecería a mí muy importante que lo tengamos en nuestra forma de mirar el entorno, y cómo sí hay una vinculación estrecha, estrechísima, y lo estamos viendo en nuestro país. Ahorita vamos a ver con casos muy relevantes, cómo en nuestro país absolutamente nos debe importar si una minera se instala en ciertas regiones o las que se instalan dentro de nuestro país, cómo están utilizando los recursos hidráulicos, cómo están de alguna manera todo lo que son los riesgos medioambientales, digamos, todo lo que son las sustancias altamente contaminantes. ¿Qué sucede? Porque eso va a derivar también en toda la población del país. Es decir, no estamos hablando de algo menor, no estamos hablando de algo que solamente va a dañar al pueblito que está ahí, a la comunidad, no, 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 porque la visión egoísta de a mí no me afecta, entonces no me importa, es verdaderamente limitada, es también muy cerrada, y de verdad que creo yo que tenemos que aprender a pensar más en colectivo. Desgraciadamente, ya lo hemos hablado en otras charlas sobre temas de derechos humanos, en nuestra educación de derechos humanos a partir de la creación de Naciones Unidas ha sido dividida y le ha dado prioridad a las libertades individuales, es decir, a lo individual, y se ha puesto muy poco lo colectivo, si ustedes se dan cuenta, lo cual creo que es una combinación. Creo que tan importantes son las libertades individuales, pero también las colectivas. Y creo que en países como México nos hace mucha falta el trabajo cultural, el trabajo de educación de los derechos colectivos. Ese creo que va a ser, esperemos que las futuras generaciones tengan una mayor conciencia de la relevancia de los derechos colectivos, porque yo soy la primera defensora de las libertades individuales, créanme que sí, libre desarrollo de la personalidad, pero también de los derechos colectivos. Es decir, a mí me importa que haya seguridad, no solamente
en la Ciudad de México, por ejemplo, no solamente en mi colonia. Me importa que haya seguridad en el país, en el mundo en general, vamos a hablar a nivel nacional. Me importa que haya seguridad a nivel nacional porque todo esto también impacta. Y el que a mí no me suceda una cosa en este momento, ahorita, no quiere decir que vaya saliendo de aquí o en cualquier momento. Pero además también es una conciencia de que la sociedad no puede tener dolor, no puede tener estas carencias, este miedo, esta baja calidad de vida a partir de todas las violencias que vivimos, a partir de comer, de que no sabemos qué alimentos estamos consumiendo, a partir de que no sabes qué medicamento está recibiendo alguien, si realmente es el medicamento que verdaderamente necesita o qué calidad tiene, o sea, todos los aspectos que tienen, que tenemos que cuestionarnos como colectivo. Y bueno, de ahí que sea importante retomar a estas mujeres tan importantes que nos están precisamente educando y formando con esta visión, esta cosmovisión colectiva, feminista, que nos da como este tema de la naturaleza, ¿no? Y ella, por ejemplo, aquí, Alicia Puleo, filósofa feminista argentina, ella lo que sostiene es que la naturaleza está llegando a su fin, propone a las mujeres como eje central para el alcance y desarrollo sostenible y limpio y que tenga como premisa la ecojusticia, ¿no? Otra palabra también que me parece sumamente brillante e interesante, ¿no? La ecojusticia, ¿no? Y si se dan cuenta, si ahorita estuviera, bueno, que qué lástima que aquí no se presta mucho, que ya lo intentaremos después, pero en otra ocasión lo voy a pedir, no lo solicité yo, porque aquí sí lo tenemos, un pizarroncito para ir apuntando las palabras que ahorita hemos ido destacando. Una de ellas es precisamente esta que les comentaba del racismo ambiental, la democracia de la tierra, y esta palabra también que nos está diciendo la ecojusticia. Y aquí vamos a comenzar con la otra parte de la charla, que si nos paramos en este punto de la ecojusticia, ¿no? Que es esta que nos introduce Alicia Puleo. Bueno, aquí tenemos otras que Mary Mellor, que también feminizar el desarrollo, por ejemplo, es su gran obra también. Otra gran autora, Yayo Herrero López, también antropóloga, activista, ecofeminista, ¿no? También como han hecho trabajo verdaderamente relevante. Greta Thunberg, que es activista ambientalista sueca, ¿no? Que todos ahorita es tal vez ahorita mediáticamente de las más visibles, de las más conocidas. Sumamente interesante el trabajo, aparte por su muy joven edad, y eso también da una esperanza en cuanto a las generaciones más jóvenes, porque Greta creo que también ha hecho un trabajo fenomenal, extraordinario, en cuanto a que ha movido cimientos que pensábamos que eran inamovibles, ¿no? A partir de su activismo. Entonces a mí eso me deja bastante motivada, llamémosle así, porque una niña en su momento, cuando era una niña, ahora ya es una mujer joven, ¿no? Muy joven, cómo tiene este ímpetu para poder mover a personajes incluso como Donald Trump, ¿no? Que es algo fascinante y un tema también que sirve de mucho ejemplo a otras niñas y a otras mujeres muy jóvenes, ¿no? Que el hecho de la edad no significa que no se tenga la posibilidad del empoderamiento real, el empoderamiento que no se circunscribe a un tema económico. Yo siempre he sostenido y sigo sosteniendo que cuando hablamos de empoderamiento de las mujeres y de las niñas, no debemos circunscribirlo a lo económico o porque tiene un trabajo, porque tiene un ingreso afortunado en su vida de dinero. Eso, si bien es importante, puede ser muy importante, pero se queda completamente vacío e inservible si no se tienen otros elementos como la educación, si no se tienen otros elementos como una visión social, como una visión o un propósito de y para qué estamos en este planeta, ¿no? Es decir, si no se va a vivir en una materialización únicamente, una superficie, que si bien se pueden comprar un coche del año o algo así, pues no va a quedar más que en eso, y lo cual es muy respetable para cada vida. Por supuesto, vivimos en un mundo donde esperemos que, bueno,
pocas personas tienen la libertad de elegir la vida que tienen. Muchas personas, pero son las menos, desgraciadamente. Pero sí, yo creo que si miramos estos ejemplos de estas personas, cómo van cambiando la manera de mirar lo que es la calidad de vida, lo que es el desarrollo de las personas, desde un aspecto mucho más amplio que no puede ya dejar de considerar al medio ambiente y a su cuidado. O sea, esto es básico, ¿no? Yo creo que ya no podemos decir que estamos nosotras en otro punto y aparte de todos estos temas del medio ambiente, ¿no? Entonces, es fascinante ver cómo esta joven Greta reúne a otros jóvenes, a otras dentro de su país, ¿no? Dentro de este planeta. Entonces a mí sí me parece fascinante y bueno, vamos a leer aquí un saludito. Dice, aquí vamos a empezar como les comento, que me quedo con esta palabra ecojusticia que a mí me ha encantado cuando estábamos trabajando Miriam y yo esta presentación. Me encantó porque ecojusticia creo yo que debemos de tenerla como una palabra ya muy presente. Estos conceptos que parecieran simples y cortos, pero tienen un significado muy profundo y son maravillosos en cuanto a poderlos introducir en nuestro vocabulario, en nuestro día a día, cuando vemos casos tan terribles de las defensoras de la tierra, de todo esto y todo lo que sucede. Bueno, es que no tenemos el tema de ecojusticia, no tenemos el tema vinculado a nuestras cabezas. Estoy segura que la gran mayoría de jueces y juezas de nuestro país ni siquiera han escuchado esta palabra de ecojusticia. Entonces, cuando les llegan casos de personas detenidas porque impidieron una deforestación o porque estaban luchando o fueron asesinadas o se busca justicia a asesinos de personas defensoras de la tierra, como ahorita estamos viendo que estamos buscando a nuestro gran querido amigo Ricardo, que él siempre se ha dedicado a estos temas de defensas de la tierra y todo esto, pues parece que no existen, parece que no es importante, cuando estamos viendo que en la sustancia lo que no tenemos presente es esta palabra de la ecojusticia, ¿no? De la democracia de la tierra, de el racismo ambiental, de todo lo que ahorita hemos estado analizando paso a pasito. Creo yo que es sumamente importante que al menos en esta charla mínima, porque pues estamos solamente hora y media para hablar de un mundo de temas, 2 horas para hablar de un mundo de temas, pero sí por lo menos que nos quedemos, si quieren verlo así con la curiosidad, ¿no? De decir, es que verdaderamente me afecta que una minera no esté bien regulada, me afecta que el bosque que estaba por mi casa ya esté más chiquito que antes, me afecta que el río que estaba, cuando yo lo visité la última vez, ahora está más seco. Claro que me afecta en lo absoluto, y no porque solamente yo fui unas vacaciones una vez en mi vida, no, porque todo eso va a repercutir absolutamente en nuestras vidas, ¿no? Y bueno, comentarios. Verónica Chavira, saludos desde Chihuahua. Pues justamente ahorita mencionamos tu muy bello estado, en cómo, bueno, estos fríos, estos cambios, que si bien es cierto, estamos ustedes acostumbrados y acostumbradas a las nevadas, pues bueno, ahora han sido verdaderamente mucho más fuertes que años anteriores. Monserrat Casillas, agradezco a la doctora por el tema tan sensacional que presenta. Es un tema que no conocía y estoy segura que a partir de esta charla tendré un panorama más amplio sobre la relación del feminismo y el medio ambiente. Ese es mi propósito. Me alegra mucho tu comentario, Montserrat, porque precisamente lo que se espera de esta charla es eso, que por eso empecé diciendo, ¿y el feminismo qué tiene que ver con el medio ambiente? ¿Se quieren meter en todo ustedes? Y no, es que sí, no, desde los 70 es una corriente muy relevante que es poco visibilizada precisamente por la naturaleza heteropatriarcal que la ha hecho menos, la ha considerado como algo que no es importante y afortunadamente apenas en estos años recientes
ha tenido ya una visibilización más fuerte, no la que quisiéramos, pero al menos ya sabemos que existe este trabajo de decolonialismos, de todos estos temas que han sacado de una manera impresionante el empoderamiento de muchas mujeres que antes eran consideradas con estas discriminaciones multifactoriales, que siguen siéndolo, por supuesto, en su mayoría, desgraciadamente, pero algunos grupos de mujeres y colectivos, principalmente de mujeres afro, de mujeres indígenas o de pueblos originarios, en fin, todos estos muy importantes movimientos y corrientes que nos han ilustrado bastante y enseñado y movido el piso que estructuralmente nos habían educado de manera patriarcal, heteropatriarcal en Occidente, ¿no? O sea, cómo vienen a movernos todo y también a cuestionar, que eso es lo más maravilloso que a mí siempre me ha gustado del feminismo, de los feminismos, cuestionar, ser críticas todo el tiempo. No podemos quedarnos con una sola con un solo posicionamiento. Digo, hay bases del feminismo evidentes, sin embargo, este considerar que tú tienes el conocimiento y vas a educar a la otra, también parte de una jerarquización, si se dan cuenta, negativa. Entonces, toda esta manera tan integral, ¿no? de mirar las diferentes formas de vida de millones, de todas las millones de mujeres que habitamos el planeta, pues es fascinante, ¿no? Y este tema, por eso, de ecofeminismo me parece muy bueno. Ana Karina, sin duda alguna, el futuro del planeta depende también de la lucha de las mujeres. Considero que el sistema capitalista patriarcal se ha encargado de consumir tanto al planeta como a las mujeres. Ese es el punto toral, Ana Karina, es el punto toral de lo que cuestiona el ecofeminismo, precisamente. Como el dominio de la tierra, por supuesto que también se vincula con el cuerpo de las mujeres, ¿no? Que somos las reproductoras y que somos a las que se les ha impuesto el cuidado también, pero de una manera subordinada, de una manera completamente jerárquica, y como la verdad, todo esto, por supuesto, que suma a los importantes temas del derecho a la verdadera igualdad sustantiva y cómo la estructura del patriarcado y heteropatriarcado es más fuerte de lo que pensamos y no solo se circunscribe a que ahora una mujer pueda tomar el cargo de presidenta o ahora pueda, qué bueno, qué maravilla, absolutamente qué bueno, pero no solamente es eso, sino mirar cómo la propia estructura está diseñada para favorecer al heteropatriarcado, ¿no? Luego también tenemos a Ana Karina, hace dos preguntas. ¿Qué peso han tenido las ecofeministas en las nuevas generaciones? ¿Qué peso han tenido? Ah, bueno, es una, pero se repitió, pero bueno. Pues mucho, absolutamente mucho peso, porque precisamente estamos viendo que se ha visibilizado ya este problema, que si bien es cierto que se comenzó a teorizar, aclaro, en trabajos que se publicaron en los 70s, actualmente sí me atrevo a decir que tienen un peso sumamente relevante porque muchas muestras y movimientos de organizaciones civiles de la sociedad se sustentan mucho en las bases críticas de las teorías ecofeministas. Entonces, actualmente tienen una mayor visibilización que antes no tenían, pero afortunadamente ahora estamos retomando a las autoras originarias de estos trabajos tan importantes que yo les digo son de lectura obligada para comprender un poco y no están desactualizados, sino más bien es reflexionar sobre qué criticaron y por qué y las consecuencias que tenemos hoy y cómo ahora las mujeres van cada vez tomando mayor fuerza en estos colectivos, ¿no? Entonces vemos cómo estas grandes activistas ecofeministas que ahorita nombramos, pues bueno, son algunas, evidentemente hay más, pero pues es imposible que para el tiempo que tenemos las podamos, es injusto, pero vaya, ahora sí que es ecoinjusticia, ¿no? No nombrarlas a todas, pero sí tratamos de nombrar algunas que son muy relevantes para que más o menos dimensionemos que estas mujeres verdaderamente tienen un trabajo muy importante para comprender estos aspectos del ecofeminismo o
el cuidado del medio ambiente feminista, como queramos nombrarlo o como queramos identificarlo, porque también yo sé que actualmente estamos en una transformación que, como digo, como feminista digo que es positiva, porque el feminismo siempre tiene que ser crítico. Y bueno, ahora pues muchos conceptos como el ecofeminismo también son cuestionados de por qué se le llama ecofeminismo. Y está bien, o sea, hay que seguir siempre cuestionándonos los puntos, pero bueno, ahorita para un tema de identificación del punto, por eso lo llevo a este punto de ecofeminismo, ¿no? Entonces vamos a ver cómo las consecuencias de esta importante manera de ver el mundo, pues bueno, esta cuestión de la globalización, cómo Latinoamérica, por ejemplo, es de los continentes más, es el continente más desigual del planeta, rico en recursos naturales, se ha vuelto territorio de saqueo y de depredación de corporaciones mineras, petroleras, energéticos en general, así como maderas para pasta de papel, insumos primarios, ahora sí, y patio trasero de procesos industriales que requieren espacio, recursos hídricos y energéticos, junto a leyes flexibles que no controlen el impacto ambiental y permitan externalizar los costos de la producción, que finalmente tendrá como destino abastecer necesidades de Europa y de Estados Unidos. Fíjense qué relevante es esto que se está diciendo en las últimas líneas de por qué se pueden explotar los recursos de un país sí y de otro no. Bueno, evidentemente porque la cultura que tenemos de precisamente de no darle la importancia al medio ambiente, a los recursos naturales, repercute en que quienes hacen las leyes no tengan interés, o más bien tienen un interés en no conservar este tipo de patrimonio natural, ¿no? De este tipo de tema de nuestros ecosistemas, etcétera. ¿Por qué? Porque precisamente como no se le da la importancia que tiene, pues la legislación en estos países pues es sumamente blanda. Entonces las grandes corporaciones pueden hacer uso de los recursos naturales sin tanto problema como en países que sí tienen una conciencia del medio ambiente más desarrollada, que tienen un ordenamiento jurídico más estricto para evitar estos saqueos, estas explotaciones en perjuicio de su propio pueblo. Y que es una tristeza que continentes como el americano, hablando de Latinoamérica, no de Norteamérica, ¿no? De Centroamérica, Suramérica, pues evidentemente, incluyendo a México, porque México siempre tiene una posición geográfica muy particular, ¿no? Pero yo incluiría también a México, por supuesto, dentro de Latinoamérica, evidentemente, cómo no tenemos esta conciencia de la relevancia de ser tan permisivos en la explotación de los recursos naturales, ¿no? Entonces, ese es el punto que creo que ya actualmente, de verdad, las generaciones tienen que estar muy fuertes en no ser tan permisivos en estas cuestiones, precisamente en aras de nuestro propio bienestar, ¿no? Entonces, estos son los puntos que se dan. Por ejemplo, vimos precisamente un ejemplo muy claro, es ahora la toma ya de posesión del gobierno de Lula da Silva en Brasil, por ejemplo, donde parte de su agenda de gobierno, que esperemos que así sea, ya vincula el tema ecológico, lo cual es muy positivo porque recordemos que con Bolsonaro hubo una verdadera masacre del Amazonas, ¿no? Que esa masacre que se permitió por parte de ese gobierno en Brasil no solamente afectó a toda la selva amazónica de Brasil y otras áreas naturales de Brasil, que es un país inmensamente hermoso, grande en recursos naturales, sino todo lo que va a afectar eso en unos 5 o 10 años a todo el continente y parte de los otros océanos con los que se puede vincular toda la parte amazónica, porque esa deforestación obscena, violenta y terrible que se hizo en Brasil, autorizada por su gobierno de Bolsonaro, evidentemente va a traer un efecto ecológico a nivel del planeta entero. Recordemos que la selva amazónica coloquialmente se le llama el pulmón uno de los pulmones del planeta, siempre se ha dicho eso, ¿no? Ahora imaginemos que ese gobierno permitió una excesiva
masacre en toda esa parte de la selva amazónica. ¿Cuáles van a ser las consecuencias si a mí me cortan una cuarta parte de los 2 pulmones que tengo, si me quedo con medio pulmón o un pulmón nada más? Eso es una reflexión muy importante que yo espero que en un futuro sí sea un tema de poder juzgar a Bolsonaro en este caso y a las personas que participaron en autorizar estos permisos y a quienes explotaron de esa manera tan terrible e incluso en algunos lados irreversible de la selva amazónica, ¿no? Con todo lo que implica también para las comunidades indígenas de la selva amazónica. Entonces fue una verdadera masacre. Entonces, Colombia también es el segundo país que más asesinatos de líderes ambientales han registrado en la última década, de acuerdo con el reciente informe, que desde 2012. Fíjense qué grave, un total de 1,733 activistas fueron asesinados en todo el mundo relacionados con cuidado del medio ambiente. 70% ocurrieron en Latinoamérica. Esto es una cuestión bastante seria, muy, muy grave, porque de hecho hay casos que han subido a la Corte Interamericana que ya se han vinculado con el tema de cuidados de la tierra y uso de recursos naturales. No los trajimos a esta charla porque lo vamos a apartar para otra charla que se dedique exclusivamente a eso, porque esta charla, como es breve, únicamente tiene el objeto de identificar el ecofeminismo con el tema del cuidado del medio ambiente. Los temas de defensores de la tierra, en sentido estricto, hombres y mujeres, y cuidado de la tierra ancestral, es un tema que no necesariamente está vinculado con el ecofeminismo. Es decir, aquí estamos partiendo de aquellas mujeres que están vinculadas con los feminismos y desde esta visión. Es decir, no quiere decir son paralelos, también se vinculan, pero aquí sí hay que diferenciar un poquito cuando nos referimos al tema de ecofeminismo para decir que una luchadora social, una defensora de la tierra, puede partir su lucha desde una cosmovisión feminista que no necesariamente va a tener otra mujer que sea defensora de la tierra. Tal vez otra mujer que es defensora de la tierra no parte de una filosofía feminista. No necesariamente, aunque el objetivo sea igualmente bueno en cuanto a defensa de la tierra, las cosmovisiones deben de respetarse y aquí también podemos hablar de una democracia, ¿no? en estas filosofías, en estos motivos por los cuales cada quien lucha por sus causas, ¿no? Entonces, aquí también seguimos viendo estos movimientos como nuestro querido continente, en nuestro querido continente pues ha destacado que son las mujeres, ¿no? Quienes más tienen participación, ¿no? Desde la entidad de las Naciones Unidas manifestaron que el mundo sigue atravesando múltiples crisis que perjudican los avances por los derechos de las mujeres. Uno de ellos es la pandemia, la intensificación militar en Ucrania, por ejemplo, el cambio climático, tienen y seguirán teniendo consecuencias graves y duraderas en el desarrollo social, económico y medioambiental. Y esto, reconocido también por Naciones Unidas, afecta de una manera muy particular a las mujeres. Y aquí es cuando nos referimos a los ecofeminismos. Ese es como el punto que me interesa destacar de esta charla. Cuando estamos vinculando que el deterioro del medio ambiente, la pésima distribución de recursos naturales, su sobreexplotación además, porque estamos hablando de que estamos talando bosques para construir ahí encima de lo que era ese bosque y entonces estamos haciendo una sobreexplotación y aniquilación de fuentes que sin duda garantizan que el aire esté más limpio, que haya menos contaminación, que los alimentos se produzcan con mayor nutrientes, en fin, ¿no? Es toda una cadena de temas que precisamente tenemos que tener como punto de reflexión. Y por eso se dice que actualmente, y qué bueno, el tema del cuidado del medio ambiente es un tema que ya es político, ya ha trascendido a las agendas políticas. Ya afortunadamente
en los 90s, 80s, era un tema que ni siquiera se podía considerar importante, ¿no? Se veía como un tema de hippies, se veía como un tema como de gente que ociosa, que no tiene nada que hacer y que cuidar un arbolito y que, bueno, pues sí, está bien, hay que cuidar plantitas y no tires basura. Y bueno, se empezó a hacer una muy mínima cultura de cuidado del medio ambiente. Pero creo que ahora hemos avanzado más, no en todos los lugares, no en todos los países. México es un país somos un país muy atrasado en estos temas, sumamente atrasado, pese a que tenemos una riqueza en recursos muy buena, pero muy afortunada, pero pese a ello somos un país muy atrasado a nivel cultural en estos temas que hemos comentado del decolonialismo, del racismo ambiental, de la democracia de la tierra, pese a que tuvimos una revolución mexicana de que la tierra es de quien la trabaja, etcétera, pese a que venimos de un movimiento originario revolucionario, llamémosle de esta índole, pues eso no nos garantiza mucho en que el cuidado de la tierra no lo hayamos tomado en serio, ¿no? En un sentido serio de la palabra. El campo no es respetado y tampoco los campesinos y campesinas como debería de ser. Pero, de hecho, la ley agraria, las leyes agrarias han sido de las más discriminatorias en contra de las mujeres porque en un principio no les permitían tener propiedad. Actualmente sí se les permite, pero de manera muy especial y en ciertas condiciones. Una mujer indígena puede ser propietaria de su tierra, ¿no? Entonces yo creo que sí nos falta mucha cultura en nuestro país para dimensionar la importancia de esta ecojusticia, si la queremos identificar en este punto, de esta cultura del cuidado del medio ambiente y por qué nos debe importar la cultura del medio ambiente. Naciones Unidas también se enfocó a visibilizar el rol de las mujeres en la defensa del medio ambiente, quienes históricamente han estado al frente y alzando la voz, producto de lo cual viven amenazas, agresiones y numerosas ocasiones con resultados fatales, ¿no? Según la información recopilada en 2021 por la Oficina del Alto Comisionado, entre 2015 y 2019 se reportaron 166 mujeres defensoras ambientales asesinadas en América Latina y el Caribe, ¿no? Entonces, reiteramos, hay un tema aquí que ya vamos avanzando al tema que yo les comento de ecojusticia, donde a partir de ser mujer, a partir de defender las tierras, a partir de tener esta cosmovisión del cuidado de los recursos naturales, de la protección de los recursos naturales, se hace una muy agresiva forma de violencias multifactoriales, interseccionales, es decir, eres afrodescendiente, eres mujer, perteneces a una comunidad considerada tal vez originaria, pues evidentemente estás en una posición de absoluta desventaja frente a la sociedad para defender tus derechos en general, pero tratamos de derechos que tienen que ver con este punto, estás en un grave riesgo de ser asesinada. Ese es el otro aspecto. Y de verdad es todo un tema. Aquí en México vivimos casos muy importantes. Ahora, otro caso que aquí ya entrando, vamos por, digamos, en un primer punto, en un aspecto teórico, justificar o decir cuál es el parte de los sustentos de del ecofeminismo o de los feminismos y el cuidado del medio ambiente o de la tierra. Luego pasamos al aspecto de visibilizar por qué es un tema que trasciende, que es relevante, que poco a poco se ha visibilizado y teorizado, y las importantes mujeres que han aportado su trabajo y su vida a tratar de explicarnos por qué motivo la explotación de los recursos naturales y todo este daño ambiental nos afecta mucho a las mujeres de manera muy particular. Luego estamos viendo cómo actualmente, en el caso de Latinoamérica, es de las regiones más lastimadas en temas de deforestación y de
tema de gran relevancia, que es la sobreexplotación de nuestros recursos naturales. Cómo las mujeres han sido de las principales defensoras y que han tenido movimientos muy destacados en este aspecto. Ahora, desde una postura ecofeminista, perdón, de ecojusticia, y sí, ecofeminista también, notamos cómo hay una alarmante cantidad de mujeres que han sido asesinadas, que no quiere decir que hombres no, aclaro, pero defensoras de la tierra, pero aquí lo estamos viendo desde una cosmovisión de las mujeres dedicadas a este enfoque, desde un enfoque feminista, es lo que quiero acotar, sin decir que no sea absolutamente relevante las demás personas que son, por supuesto, defensoras de la tierra, ¿no? Pero bueno, hacemos esta acotación. Uno de los casos más emblemáticos fue el asesinato de Berta Cáceres, una mujer muy, muy importante, defensora del medio ambiente, y bueno, ella fue una líder indígena lenca, feminista y activista del medio ambiente hondureña, y cofundó el COPIN para luchar por los derechos de los lencas y ganó el premio medioambiental Goldman, el máximo reconocimiento mundial para activistas del medio ambiente, y fue asesinada después de años de haber recibido amenazas contra su vida, hecho en el cual también fue herido su amigo ambientalista mexicano Gustavo Castro Soto. Su asesinato fue ampliamente condenado a nivel internacional en toda América, y luego en julio de 2021 David Castillo, directivo de DESA, fue declarado culpable de ser coautor del asesinato de Cáceres. Al menos aquí tenemos una historia un poco más armada, un poco más articulada, de que al ser ella una mujer tan pública y tan importante a nivel internacional, su asesinato, obviamente por motivos de su lucha por defensa de la tierra, ese fue el motivo por el cual fue asesinada. Esto derivó en una importante atención al caso, pero estos desgraciadamente son los casos en los que son los mínimos dentro de la tragedia, por supuesto, y de perder. Yo siempre digo, a mí me parece todas las vidas son sumamente importantes, absolutamente todas, pero cuando perdemos a una mujer que víctima de un cobarde asesinato, que ha trabajado tanto por nosotros, por nosotras, nosotres, en cuanto al cuidado del medio ambiente, o sea, es que ustedes imagínense, dedicar tu vida a una lucha social de esta magnitud me parece completamente admirable, y que ella haya sido víctima de un vil asesinato, como les digo, cobarde asesinato, es totalmente condenable, porque perdemos a una persona valiosa para todo el planeta, ¿no? No porque no todas las demás no lo sean cuando mueren, pero particularmente por su causa, a lo que ella dedicó su vida y su existencia fue al cuidado de todos nosotras y nosotros. O sea, al cuidar el ambiente es como esta conciencia colectiva de la importancia, en este caso, de su pueblo lenca, pues todo este tema de lo relevante que son estos seres humanos para la construcción positiva de esta sociedad en este planeta, ¿no? Aquí tenemos otra, Judy Macarena Valdés Muñoz, Gualañé, el 23 de diciembre de 1983 al 22 de agosto, o sea, muy jovencita. Fue una activista socioambiental chilena que lideró la lucha contra la instalación central de la hidroeléctrica en el río Tranguil, y cuya muerte, catalogada como suicidio, ¿qué les recuerda? No les recuerdo un caso que apenas acabamos de ver aquí en este taller, el caso de Digna Ochoa, ¿no? Que también se suicidó de 2 tiros, ella sola se dio. En fin, ya después afortunadamente la Corte Interamericana reconoció en sentencia en contra del Estado mexicano que evidentemente Digna Ochoa, que también era una defensora de la tierra en México, no se había suicidado, evidentemente. Bueno, en el caso de Judy fue exactamente lo mismo, ¿no? Decir que ella se había suicidado, que es un recurso muy utilizado, como si ustedes se dan cuenta, como verán, es un recurso muy utilizado para justificar cuando hay un feminicidio, decir que la víctima se suicidó. Es algo sumamente común. Pero perdón por el paréntesis. Entonces ella lideró esta lucha y su muerte fue catalogada como un suicidio. Se encuentra siendo investigada como un asesinato tras su
muerte, ha sido considerada un estandarte de la lucha socioambiental feminista en Chile. Y bueno, Rubén Collio, su compañero, murió en un extraño accidente automovilístico, ¿no? Otra querida compañera, en este caso Guadalupe Campanur, Tapia, fue fundadora del Cuerpo de Guardabosques de Cherán, zona Purépecha en Michoacán, México, que en 2011 se levantó en armas contra los talamontes, en abril de 2011 ayudó a derrocar el gobierno local y participó en patrullas locales de seguridad que abarcaban los bosques municipales. Era una de los líderes o de las líderes indígenas de Cherán que llamaban a la población a defender sus bosques contra la tala forestal ilegal y despiadada. Su trabajo en defensa de los adultos mayores o personas mayores, niños, niñas, trabajadores, trabajadoras, la convirtió en un ícono de su comunidad. Fue asesinada en Chilchota, México, aproximadamente 30 kilómetros al norte de su ciudad natal, Cherán. Lolita Chávez Ixcaquic, activista de los derechos de las mujeres y líder indígena guatemalteca, referente internacional de la lucha por preservar recursos naturales, está amenazada de muerte en su país, por lo que reside refugiada en el País Vasco, España, desde 2017. Afortunadamente está en este momento en condición de refugiada, me refiero dentro del contexto porque no es nada afortunado ser refugiada, pero dentro de todo, bueno, está en esta situación, pero destaquemos los costos de ser una persona defensora de la tierra, defensora de los recursos naturales y todo lo que implica este gran trabajo, esta gran manera de dedicar la vida a una causa tan relevante como es el cuidado del medio ambiente. Lolita Chávez es miembro del Consejo de Pueblos Quichés por la Defensa de la Vida, Madre Naturaleza, Tierra y Territorio, CPK, del pueblo quiché, fundada en 2007. Esta organización se define como un colectivo de comunidades que se han organizado para defender sus territorios, su derecho de autodeterminación, los derechos a la vida tal y como la desean los pueblos indígenas. Tras asistir a una manifestación pacífica el 4 de julio de 2012, su autobús sufrió una emboscada por un grupo de hombres armados con machetes, cuchillos y bastones. Varias mujeres fueron heridas. Tras las denuncias y la resistencia en defensa de sus territorios, el 7 de junio de 2017 fue amenazada de muerte, por lo cual se tuvo que ir refugiada, como comentamos, ¿no? Aquí vemos la imagen de ella, que es una gran luchadora social, una gran activista por causas del medio ambiente, y bueno, todo lo que ha sucedido al respecto. Y aquí, para concluir, la pregunta es si hay judicialización para el ecofeminismo. Actualmente yo me atrevo a decir que no como debiera ser, no como debiera reconocerse. ¿Por qué? Porque falta absolutamente la visibilización precisamente de lo que es el ecofeminismo, del significado que tiene la lucha, principalmente, particularmente en el caso de las mujeres, en cómo es esta manera de ver el cuidado de la tierra y cómo un feminicidio, porque aquí sí es un feminicidio, es lo que quiero yo entroncar. Un asesinato de una mujer que se asume feminista, como el caso de Berta Cáceres, y que es asesinada, es un feminicidio. ¿Por qué? Porque sí está siendo asesinada por su condición de luchadora social, pero particularmente porque también tiene una visión feminista del tema, se vuelve entonces un feminicidio sumamente agravado, porque lo que pretende también, recordemos que el feminicidio es un tipo de asesinato, de homicidio, cuyo objetivo es no solamente desaparecer, borrar a esa mujer de la tierra, sino es mostrar a las demás mujeres lo que nos puede suceder si hacemos algo o si no lo hacemos. El feminicidio también tiene el objetivo de que nos inculque miedo, que nos inculque temor, desarrollarnos, ser quienes somos. Eso también impacta un feminicidio, de ahí la gravedad de un feminicidio. Cuando hablamos del feminicidio de Berta Cáceres, en este caso, y de las demás mujeres que han luchado por la defensa de la tierra desde una
cosmovisión de mujer, de su feminismo, de su feminidad, pues estamos, de su condición de mujer, estamos hablando de feminicidios sumamente agravados porque lo que quieren también imponer es que las mujeres mejor no nos metamos en líos y mejor nos vayamos a nuestras casas y total, mejor todo total porque lo que nos puede pasar es lo que le ha sucedido a ellas y ellas ni siquiera sus casos han sido totalmente esclarecidos porque no hay una judicialización muy clara al respecto, unas investigaciones serias y por tanto no va a suceder nada, ¿no? Entonces el mensaje también de la impunidad, esta impunidad también genera un gran daño y por eso la respuesta a la pregunta de si hay judicialización para el ecofeminismo, pues es no la hay, no hay justicia, no hay ecojusticia. Eso es, puede haber casos que más o menos son resueltos como el de Berta Cáceres, sin duda. Más o menos podemos decir aquí en el caso tal o algunos casos que podemos llamar aislados. Podemos decir que sí hubo justicia tal vez, pero eso no nos puede colocar en decir que sí hay justicia, que sí hay esta ecojusticia, que hay judicialización, es decir, que cuando hay un feminicidio, una muerte de alguna activista en materia de medio ambiente, tenga una judicialización, es decir, que lleve un camino de acceso a la justicia, correcto, cuidado, protegido por el Estado, no lo hay. Realmente no creo yo tener la certeza, ni puedo yo afirmar que lo hay, porque evidentemente, si lo hubiera, pues estaríamos en otras circunstancias y el ser activista en materia de medio ambiente sería un peligro, como ahora leímos que incluso Naciones Unidas reconoce que sí lo es. En consecuencia, no hay ecojusticia, no tenemos una cultura de estos aspectos, ¿no? Entonces, no sé si hasta este punto tenemos otras participaciones. A ver, creo que sí. A ver, sí. Y bueno, aquí hay un comentario de Rosa María Soluz. Buenas tardes, es importante que estemos informados. Gracias. No, pues gracias a ti, al contrario, yo creo que a mí lo que me interesa de verdad de esta charla, que es muy breve para este mundo de temas, porque son verdaderamente, nos involucran a todos, todas, todes, como trato yo de justificar en este taller de análisis de sentencias, que aquí no analizamos sentencia, pero sí casos, en esta ocasión, digamos, porque no hay judicialización, ese es el punto. No tenemos una sentencia donde me diga a mí con mucha claridad, al menos en este momento, en países como México me refiero, debe haber seguramente, pero yo en este momento no la traigo, pero sí, cómo me interesa destacar el peligro, ¿no? El riesgo que significa todo esto en cuanto a ser una luchadora social, feminista, ambientalista. Ese es el peligro total, ¿no? Es de verdad un tema que tenemos que tener mayor conciencia, mayor agradecimiento a estas mujeres, mucho agradecimiento y mucho reconocimiento, porque de verdad hacen un trabajo que nos concierne a todas las personas. Mi muy querida y respetada doctora Margarita Almada Navarro, muchas gracias por estar viendo la charla, doctora, muchas gracias. Muy importante es promover la ecojusticia en todos los sectores sociales y políticos. Completamente de acuerdo, claro que sí. Ese es el tema también cuyo propósito tiene esta charla. Este tema que nos tenemos que llevar con el tema de la ecojusticia, ¿no? No la tenemos, no hay una sensibilidad, al menos en países como México, yo insisto, ni siquiera la parte de los propios operadores de justicia. Yo creo que son mínimos los que sí podrían tener una conciencia de acceso a la justicia eficaz, como jueces, juezas, pero yo creo que no la hay tanto y tenemos aquí comunidades como en Michoacán, como otros lugares muy importantes, donde hay una gran lucha por tema de recursos naturales, en donde los juicios que se lleven a cabo tienen que tener esta perspectiva, yo diría perspectiva de ecojusticia, ¿no? Tenemos que mirar más allá de si la señora estaba abrazando al árbol y no lo quiso soltar y se la llevaron arrestada, por Dios, o sea, es algo mucho más profundo, tiene una perspectiva de ecojusticia, ¿no? Entonces yo creo que esto es, o personas que
se llegan a pelear de manera bastante fuerte, como vimos el caso de la feminista, la activista en Cherán, ¿no? Que realmente trascendió por esta cuestión de negarse, de tener un impacto en otro grupo de personas para contribuir en que no hubiera tala de árboles en ciertos sectores. Eso ya trasciende y ya a nivel jurídico no podría ser analizado de una manera muy simple, ¿no? Lo acabamos de ver también que si bien no se vincula estrictamente con ecofeminismo, con los estudiantes de la Universidad de Guadalajara que fueron detenidos con prisión preventiva oficiosa porque acusados de despojo o algo así, porque estaban ellos físicamente impidiendo que se llevara a cabo precisamente una construcción en un bosque que está junto con otros vecinos, que está cerca de su colonia, ¿no? Entonces, todos estos aspectos, quien es juzgador, fíjense, eso es un ejemplo interesante, les digo, pese a que no es de ecofeminismo, pero es un ejemplo interesante porque aquí el juez dictó prisión preventiva oficiosa por despojo, o sea, no hay una nula perspectiva de ecojusticia, absolutamente nula. Para él es despojo porque tú estabas en un territorio que no es de tu propiedad, ¿para qué no talaran los árboles? Entonces tú estabas cometiendo un delito, pero no está esta visión de que el objetivo es un tema ecológico-ambientalista. Y aquí yo creo que hay una cuestión que debemos tener con mucho cuidado y mirar con mucho detenimiento antes de emitir alguna sentencia o algún juicio, llevar a cabo un juicio en estos aspectos tan delicados que tienen que ver con el tema de la defensa de los recursos naturales. Y bueno, aquí tenemos otros casos, que este es de mi muy querida región de Veracruz, muy cerca de donde soy yo, de Papantla, el caso de las mujeres y la fractura hidráulica o fracking petrolero en Papantla, y bueno, ya Veracruz y el incumplimiento del acuerdo de Escazú. También aquí tenemos, como les digo, las fuentes de donde estamos tomando esta información, para que, bueno, se tenga precisamente el dato de donde estamos considerando, porque consideramos que es información seria, ¿no? Para poderla citar. Y este lugar yo les quiero decir porque yo soy originaria de ahí, de esa zona, de la parte huasteca de Veracruz, y es una región sumamente rica en petróleo. De hecho, por eso está ahí cerca Poza Rica, la ciudad de Poza Rica, que es petrolera, era petrolera en su momento, donde es una zona muy rica en recursos naturales, tanto de áreas verdes como de petróleo. Entonces, son lugares muy interesantes en cuanto a todo este movimiento. Hay una población indígena muy importante, y por eso es importante ver todo lo que sucede aquí. Y aquí la fractura hidráulica consiste en romper la roca madre y mediante la inyección de agua y arenas con químicos extraer con presión las gotas dispersas de hidrocarburos que aún quedan en el esquisto, pudiendo llegar hasta 6,000 metros de profundidad. Para esto se utiliza el agua potable, que se le quita actividades agrícolas, el consumo humano y de animales, dejando a cambio litros de agua contaminada. Estos son los problemas donde hay mujeres que se han dedicado a la lucha para que esto no se lleve a cabo, pero si notamos, todo esto, estos fenómenos que se están dando, y ya qué lástima que se nos está acabando el tiempo, no son noticia a veces aquí en nuestro país, pese a que sucede en nuestro país. Por ejemplo, otro también, Alejandra Jiménez, perteneciente a Carazón, coordinadora regional de la territorio huasteca, también de este caso, también está ella participando, y yo diría que todas las industrias extractivas afectan de forma diferente a hombres y mujeres, y el caso del fracking no es la excepción. En territorio pude ver que ellas, al permanecer en su casa desarrollando las actividades de cuidados, tienen que lidiar con problemas que provoca el acceso al agua, por ejemplo, ¿no? Entonces aquí vemos cómo este es un caso sumamente interesante, que todavía está vivo, y cómo son las mujeres principalmente las que están denunciando toda esta situación, ¿no? Este caso también lo hemos tenido más presente porque las mujeres más aguas han cerrado carreteras y
en tema de acceso al agua, Mujeres Más Aguas y la defensa de agua en el Valle del Lerma, Estado de México, y un tribunal alternativo, ¿no? Acaso se ha ido un tribunal alternativo que, si bien no tiene una sentencia de condena como si fuese la Suprema Corte de Justicia, sí es ético-moral, llamémosle así, ¿no? Entonces, aquí ellas, si ustedes las observan, son mujeres sumamente aguerridas. En septiembre de 2004, tras un año de lucha, las Mujeres Más Aguas, armadas simbólicamente con herramientas de labras y fusiles de madera, también ese aspecto, ¿no? Es esta parte simbólica muy profunda, muy fuerte de ellas, formaron el Ejército Zapatista de Mujeres Más Aguas en defensa del agua, el sistema con 140 kilómetros de canales, túneles, plantas de bombeo y una enorme planta potabilizadora desde sus territorios 480 millones de metros cúbicos al área metropolitana del centro de México, mientras sus comunidades no tenían agua potable. Y aquí volvemos a lo mismo. Tanto la Ciudad de México necesita el agua pero también ellos necesitan el agua. Aquí el punto es cómo se distribuye de manera justa. Volvemos a repetir la palabra que creo que ha sido, y qué bueno, multicitada: ecojusticia. No se trata de acumulación, se trata de una distribución equitativa. Y bueno, tenemos aquí más información de este caso tan interesante de las Mujeres Más Agua. A mí siempre me ha interesado bastante, ¿no? Y bueno, aquí están los casos que se va al Tribunal Latinoamericano también del Agua. Este caso también se fue en 2006, que también es un tribunal ético-moral. El Tribunal Latinoamericano del Agua no es, como les digo, un tribunal jurídico que pueda emitir una sentencia de condena y con ejecución, sí, pero sí es importante porque sí se hace un juicio por personas expertas en estos temas que denuncian y dictan una condena, una sentencia ético-moral que sí reconoce, que le da la razón a que si hay un abuso excesivo de explotación del agua y cómo se deben distribuir de manera equitativa los recursos. Entonces, esto es lo interesante de estos tribunales, que si bien van a decir ustedes, ¿y para qué? Si va a tener una sentencia de verdad me refiero jurídicamente. No, claro que sí importa, porque lo que logra también es juntar a la sociedad y a las comunidades interesadas en el tema. Entonces hace un grupo de personas que se conozcan entre ellas y que se vuelvan más fuertes porque van conociendo causas que están peleando en común, y sabemos que en estos casos de derechos colectivos la base de esto es sumar. Debemos de seguir siempre sumando y incrementar a más personas que quieran estar en estas causas, ¿no? Entonces eso es lo positivo también de estos tribunales, digamos, de conciencia. Son tribunales de conciencia, son tribunales simbólicos, por así decir, con personas que tienen autoridad moral en el tema para emitir un criterio o una opinión. Entonces por eso son también muy valiosos. Y bueno, vimos estos casos del Tribunal Latinoamericano del Agua, en el caso de las Más Aguas, y bueno, también el caso de Berta Cáceres, como si ya llega a la corte, que eso queríamos también verlo con más cuidado, pero yo creo que este caso lo voy a sumar cuando hablemos de temas de defensores y defensoras de derechos humanos, que también lo vamos a ver, yo creo, para el mes de abril, yo creo, más o menos por ahí vamos a ver, o en el transcurso de este taller seguiremos viendo estos temas, no los vamos a dejar de tomar en cuenta, de atender, porque también está el tema de, precisamente, en un sentido más lato, más amplio, las mujeres defensoras de derechos humanos, que no necesariamente se refieren a medio ambiente, pero sí, creo que aquí también entra el caso de Berta Cáceres, que sí llegó a la Corte Interamericana, y a mí me interesará después prepararles una charla sobre mujeres defensoras de derechos humanos en el sistema interamericano, que muchas de ellas precisamente se vinculan con la tierra, en el caso de países como en Panamá, Brasil también, que han llegado sus casos al Tribunal Interamericano, perdón, a la Corte Interamericana de Derechos Humanos, a partir del tema de pueblos originarios. Entonces también ahí es un tema muy interesante que, si bien se vincula un poquito con el ecofeminismo, no está directamente entrelazado, porque obedece más a los aspectos de comunidades indígenas y otros puntos, pero finalmente sí hay como le digo, un paralelismo, sí hay una causa común,
y eso también es lo que es muy interesante, ¿no? Pero bueno, pues se nos ha terminado el tiempo. Yo les agradezco mucho su atención. Le agradezco a la doctora Patricia Galeana por este espacio y que tengan un excelente fin de semana. Gracias.